Buen día, mi nombre es Luz Pernilla y le voy a hablar sobre el manejo post cosecha de cereales y oleaginosas. El manejo post cosecha es el manejo adecuado que se le da a ciertos productos agrícolas con el fin de determinar la calidad y su posterior comercialización o consumo. En esta etapa comprenden diferentes actividades como es la cosecha, el presecado, el transporte, la limpieza, la selección, el degranaje, el secado, almacenamiento y comercialización. La post cosecha se le considera toda labor realizada después de la cosecha, con el fin de acondicionar los alimentos con destino a su consumo directo o para ser procesados. También se le define como el intervalo de tiempo transcurrido entre la madurez del cultivo y su consumo. Principios básicos de almacenamiento. El principio básico es guardar los granos secos, sanos y limpios. Cuando los granos se guardan sin alteraciones físicas y fisiológicas, mantienen todos los sistemas propios de autodefensa y se conservan mejor durante el almacenamiento. Todo grano dañado, roto o alterado en su constitución física es propenso a un mayor riesgo de deterioro, por lo que favorecen el ataque de hongos, bacterias, insectos y ácaros. Factores físicos que afectan la conservación del grano. Entre esos tenemos lo que es la humedad, la temperatura, la condición del grano, el oxígeno y el almacenamiento. La humedad es el factor de mayor influencia en la conservación de los granos y semillas durante el almacenamiento. La temperatura, el microclima que rodea al grano es afectado por la temperatura del ambiente que lo rodea. Esta temperatura cambia de acuerdo a los efectos de la radiación solar. Dependiendo de los materiales de construcción del almacén, la variación será más o menos pronunciada. En caso de la condición del grano, como son organismos vivientes formados por una capa protectora, que es el pericarpio, y el endosperma y el germen, en su estado entero, sano y limpio, presentan resistencia a la descomposición ocasionada por microorganismos e insectos. El oxígeno. La respiración de los granos, los insectos y microorganismos asociados a ellos involucra el uso del oxígeno. Mientras menor sea el contenido de oxígeno de un almacén, menor será la respiración del grano y la actividad de los insectos y microorganismos, reduciéndose sus efectos de daño. El almacenamiento. Las condiciones ambientales del almacén determinan si el grano puede ser almacenado con seguridad. Si el grano es expuesto a humedades o temperaturas altas, comenzará el proceso de deterioro. Este proceso continuará más rápidamente si el grano se encuentra en malas condiciones. Migración de la humedad. Es un fenómeno que consiste en la formación de corrientes de aire dentro de la masa del grano, originadas por grandes temperaturas, provocando sobresecado en algunas zonas del grano y humedades en otras. Sistema de medición de los granos. Existen dos maneras de medir la humedad en los granos, que son directos e indirectos, y se consideran los más básicos, siendo los principales los métodos de estufa, la destilación y los rayos infrarrojos. Control de temperatura y humedad en los silos. La temperatura y la humedad contribuyen de manera determinante a acelerar o retrasar los fenómenos complejos de transformación bioquímica que están en el origen de la degradación de los granos. Tienen además una influencia directa sobre el ritmo de desarrollo de los insectos y los microorganismos, en este caso como los mohos, hongos y levaduras y bacterias, y sobre la germinación precoz e intempestiva de los granos. Tiempo de almacenaje seguro. Este se define como el tiempo o el periodo máximo que puede ser almacenado un grano a determinadas condiciones de humedad y temperatura sin perder su condición de grado. El tiempo de almacenaje seguro es un indicador de riesgo de almacenamiento y de ninguna manera debe tomarse como un valor absoluto, porque es diferente para cada tipo de grano.
Contenido de humedad. Es fundamental conocer el contenido de humedad en los granos porque determina en gran medida el tiempo de almacenaje seguro y es decir, el periodo durante el cual el grano puede ser almacenado sin que deteriore su calidad comercial. La psicosométrica es una rama de la física relacionada con la medición y determinación de las condiciones del aire atmosférico, particularmente respecto a la mezcla de aire seco y vapor de agua. El agua participa activamente en la formación de los granos de cereales y oleaginosa. Aparte es el vehículo de transporte de las sustancias nutritivas a partir de las hojas y raíces, que mediante procesos bioquímicos se polimerizan en almidón, lípidos y proteínas durante la fase de maduración. Equilibrio higroscópico. La humedad del equilibrio higroscópico viene siendo contenido de humedad que tiende a alcanzar los granos para cada estado higrométrico del aire, entre la combinación de humedad relativa y temperatura. Secado de los granos. El objetivo principal del secado es reducir la humedad de cosecha de los granos y semillas hasta la humedad de almacenamiento seguro. Para lograr una adecuada conservación, además permite reducir la humedad de cosecha de los granos hasta el nivel establecido en las normas de comercialización. Tipos de secadora. Tenemos secadoras a baja temperatura, las cuales se realizan con aire natural o muy baja temperatura, entre 5 a 8 grados centígrados, por encima del aire del ambiente. Generalmente son silos secadores con aire natural o con un quemador a bajas calorías. El secado a temperatura media, la temperatura del grano debe estar por debajo de 43 grados centígrados para semillas o granos usados para molienda seca y debajo de 60 grados centígrados para todos los granos, para otros granos, pues. Generalmente se le puede realizar en silo o secadores de alta capacidad. Tenemos el secado a alta temperatura. La temperatura del grano debe estar por encima de 60 grados centígrados. Los secadores de alta temperatura o alta capacidad pueden clasificarse en 3 grupos en base a dirección del flujo de aire caliente y en la dirección del flujo del grano. Entre esos tenemos que son las columnas de flujo cruzado, los caballetes o columnas de flujo mixto. Gracias.